Bienvenidos a otro vídeo de herramientas contra la leyenda negra. El vídeo de hoy es el audiolibro del capítulo 2 titulado Objetivo Felipe II, del libro del doctor en historia Alfredo Vilchez, Realidades contra la leyenda negra. A continuación, antes del audiolibro, haré un breve resumen de lo que podréis encontrar en este segundo capítulo. Pero antes, vamos con la intro del canal. Comenzamos. Como iba diciendo, este vídeo es el capítulo segundo del libro Realidades contra la leyenda negra del doctor en historia Alfredo Vilchez, el cual lleva por título Objetivo Felipe II. Tal como ya dije en el anterior vídeo, en el capítulo primero Origen y evolución de la leyenda negra, se permite el uso del contenido de este libro citando obra y autor, y es por ello, y con el objetivo de hacer llegar al mayor número de personas posibles las realidades que contiene este libro, el motivo por el que hago esta serie de audiolibros con una especie de formato documental. Tal como también dije en el anterior vídeo, podrán encontrar estos capítulos en formato podcast en el canal de Herramientas contra la leyenda negra de iVoox. Tienen todos los enlaces de las redes sociales del proyecto Herramientas contra la leyenda negra en la descripción de este y todos los vídeos del canal. Dicho esto, y antes de continuar con el audiolibro, me gustaría aclarar un par de asuntos. Llevo años creando material audiovisual de todo tipo por amor al arte, o mejor dicho, por amor a España y a la hispanidad. He hecho varios vídeos que se han hecho virales en las redes, entre ellos aquel vídeo que decía «Dile a tus hijos lo que es la patria». Pueden encontrar dicho vídeo en la página de inicio de este mismo canal, aunque en un principio hice aquel vídeo para mi página de Facebook Camisetas de los Tercios, con motivo del 12 de octubre. El texto del vídeo es un artículo de Ana Pavón. Yo solo le di emoción con imágenes y música. ¿Y saben ustedes por qué no pude poner su nombre, el de Ana Pavón, en los créditos del vídeo? Porque encontré ese texto en Facebook, copiado por alguien, que a su vez probablemente lo había copiado de otra persona y ninguno de ellos ponía quién era el autor. Y lo busqué. Busqué al autor del texto, pero no lo encontré. No fue hasta que una persona del entorno de Ana Pavón que vio el vídeo contactó conmigo para decirme el nombre de la autora del mismo que, al buscar el texto junto con su nombre, por fin apareció dicho artículo. Sucedía que de tanto copiar y pegar el artículo de Ana Pavón, algunos había tomado la licencia de modificar algunas palabras, y por eso yo no pude encontrar al auténtico autor de ese texto y ponerlo en los créditos del vídeo. No obstante, siempre que tengo ocasión y en todas mis publicaciones del vídeo incluyo el nombre de Ana Pavón. Pueden comprobarlo si lo desean, como dije, está en la página de inicio de este canal. Tal como le ha pasado a Ana Pavón y otros muchos, me ha pasado a mí. Habrán visto seguramente muchos vídeos con mis personajes animados por inteligencia artificial, narrando su propia vida, como es el caso de la biografía de Blas de Lezo, Martín Álvarez Galán o El Gran Capitán, entre otros muchos. Yo mismo he encontrado mis vídeos circulando por ahí, muchas veces con el logo de Herramientas contra la leyenda negra tachado, algo insólito. Fui el primero en hacer ese tipo de vídeos, aunque algún otro canal se ha llevado el mérito. Pero esa es otra historia que quizá cuente algún día. Llevo creando contenido en internet para la defensa de España desde antes que existiera YouTube o Facebook, ni más ni menos que 20 años, y muy probablemente hayáis visto algún vídeo o imagen creada por mí. Ese famoso vídeo en el que hice a Brian Tracy decir esa parrafada que empezaba con «Algo que todo hispano debe comprender es que a nadie le interesa una hispanidad unida salvo los propios hispanos», eso sí, con acento de locutor mexicano de los 70, pues escribí ese guión en un trayecto en autobús de vuelta del trabajo a casa. Como digo, si os interesa y me lo decís así en los comentarios, un día haré un vídeo hablando sobre algunas de mis obras y trayectoria en internet. Por ahora baste con saber que no recibo ni un solo céntimo por todo el contenido que genero y he generado en internet. A día de hoy, genero entre 2 y 3 vídeos semanales solo para la cuenta de TikTok y otros tantos para YouTube, además del resto de redes sociales del proyecto de Herramientas contra la leyenda negra. Este canal de YouTube no está monetizado, por lo que todos los vídeos que veis en mi canal están hechos a cambio de nada. Por eso, ahora mismo, la única manera de apoyarme si os gusta el canal y si creéis que merece la pena que siga adelante es o bien suscribiéndose, dando me gusta a los vídeos para que YouTube los recomiende, dejando vuestros comentarios, compartiendo los vídeos del canal en vuestras redes, muy importante compartir los vídeos, o apoyándome siendo mecenas a través de Patreon, PayPal o con las camisetas con mis diseños en camisetasdelostercios.com.
Como digo, no me financia absolutamente nadie, no pertenezco a ninguna asociación ni fundación ni nunca me han pagado por hacer este tipo de contenido, con la excepción de mi pequeño y único mecenas y una donación vía PayPal en todo este tiempo, a los que agradezco enormemente su confianza. Sin embargo, sí ha habido gente que se ha beneficiado y aún hoy se benefician económicamente de mis creaciones o de mis ideas sin tan siquiera haberme pedido permiso o mencionar al menos mi canal. Por eso también os pido comprensión a la hora de juzgar los vídeos de este canal. Uno intenta ser lo más profesional posible con los pocos medios que me puedo permitir, que no es más que un portátil, ya que este canal genera 0 euros a día de hoy. Espero que esto sirva para conocernos un poco mejor. Y volviendo al asunto que nos ocupa hoy, el segundo capítulo de Realidades contra la leyenda negra, objetivo Felipe II. En este capítulo, el doctor en historia Alfredo Vilchez, al cual tuve la gran suerte de conocer personalmente, analiza las descalificaciones más típicas que se hacen contra Felipe II desde las coordenadas de la leyenda negra, y las desmonta una a una. Algunas demuestra que son simplemente falsas, otras exageradas e incluso en algunos casos se trata de acusaciones irrisorias, teniendo en cuenta el contexto histórico y comparándolo con sus coetáneos. Por último, deciros que este segundo capítulo contiene unos gráficos muy interesantes, los cuales os invito a leer detenidamente, incluso pausando el vídeo si es necesario para poder apreciarlos. Ruego me disculpen si la voz no suena del todo bien, pues me encontraba resfriado durante la grabación de este vídeo. Sin más preámbulos, vamos con el capítulo 2 de Realidades contra la leyenda negra. Que ustedes lo disfruten. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Capítulo 2 de Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez. Objetivo Felipe II. Con Carlos V, el problema europeo era el protestantismo y su utilización por los príncipes alemanes del imperio, y, naturalmente, el eterno enemigo francés. Con Felipe II, una vez desgajado el imperio, el problema era la ambición personal nobiliaria en los Países Bajos, por encima del bienestar que a sus pueblos había llevado la administración española, como vimos. Por supuesto, con la ayuda de Francia y la intromisión permanente de Inglaterra. Y es en los Países Bajos donde se gesta principalmente la leyenda negra, nuestro tema de candelero. Para dejar claro que aquello fue una rebelión contra su señor natural, no una lucha contra el invasor, y que fue una secesión, no una recuperación de la independencia, conviene echarle un vistazo a las fuentes de derecho que proporcionaba a Felipe II la herencia de su padre. Carlos V deja a su hijo Felipe las coronas de Castilla y Aragón y el patrimonio borgoñón, y a su hermano Fernando el archiducado de Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los sucesos de los Países Bajos desde que Felipe II accede al trono, 1558, hasta que se inicia la rebelión, luego llamada Guerra de los 80 años, 1568, exceden del objeto del tema que nos ocupa, la leyenda negra, por lo que nos atendremos al comienzo de esta y a las acusaciones que en ella se hacen sobre Felipe II. Ese año de 1568 fue terrible para el rey español. Además del inicio de la rebelión en Flandes, en julio muere su hijo y heredero, Carlos. En octubre muere Isabel de Valois, la esposa con la que pasó sus días más felices, y en diciembre se produce la sublevación de los moriscos granadinos, la llamada Guerra de la Alpujarra. La aparición de la apología de Guillermo de Orange en 1581 es el acta de nacimiento de la leyenda. Para intentar dar legitimidad a la rebelión, acusa a Felipe II de ser bígamo, incestuoso, adúltero, parricida, de vida licenciosa, cruel y fanático. Antes de seguir, veamos cómo andaban por el resto de Europa en cada uno de esos ámbitos. En primer lugar, lo de adúltero y de vida licenciosa. Dentro de su propia dinastía, su abuelo Felipe I, llamado el Hermoso, fue famoso por sus infidelidades, que llevaron a la locura a su esposa la reina Juana I de Castilla. Y su padre Carlos I tuvo 4 hijos ilegítimos, uno de los cuales, Juan de Austria, también dejó otros 2 por el mundo. ¿Y en otras monarquías? Enrique VIII de Inglaterra, nacido en 1491, reina de 1509 a 1547, 6 esposas, 2 ejecutadas, Ana Bolena y Catalina Howard, 6 hijos ilegítimos con 4 amantes reconocidas, Elizabeth Blount, María Bolena, María Berkeley y Juana Dinley, numerosas relaciones extramatrimoniales no reconocidas. Enrique III de Francia, 1551-1589, una esposa, Luisa de Lorena, numerosos favoritos en paseos y torneos vestidos de mujer.
y numerosas favoritas, las más conocidas Louise de la Béraudrière, Françoise Bagot, René de Rieu, Mademoiselle d'Assy, Mademoiselle de la Mirandollet, Mademoiselle Dupont, Mademoiselle de Sataby. Enrique IV de Francia, 1551-1589, dos esposas, Margarita de Valois y María de Medici. 11 hijos ilegítimos reconocidos con 4 amantes, Gabriel d'Estrées, Catalina de Balzac, Jacqueline de Bouille, Carlota de César. El caso de Isabel I de Inglaterra es distinto, por su obsesión declarada por aparentar ser virgen, quizá a consecuencia de su temprana relación, tenía entonces 14 años, con Thomas Seymour, que unos consideran forzada y otros consentida. Tuvo numerosos amantes como Houghton, De Vere, Heneage, etc., pero su gran amor fue Robert Dudley, sin importarle que estuviese casado con Amy Robsart, o que oportunamente esta muere al caerse accidentalmente por una escalera. Incluso hay evidencias de que la reina tuvo un hijo con Seymour, que fue entregado en adopción y se disimuló el embarazo con un diagnóstico de hidropesía. Ya sexagenaria, tuvo también relaciones con un joven de 20 años, Robert de Vereux, conde de Essex. Visto lo visto, parece absurdo que Guillermo de Orange busque justificar su rebelión por no poder servir a un señor, Felipe II, que llevaba una vida licenciosa y era adúltero, como si eso no fuese normal. Pero es que además era falso, al menos en lo que se refiere a lo que se le acusa. Orange dice que cuando casó con María Manuela de Portugal en 1543 ya estaba casado con Isabel de Osorio y había tenido 2 hijos, Pedro y Bernardino. Teniendo en cuenta que en 1543 Felipe tenía 16 años, menuda precocidad haber estado casado antes y con 2 hijos, sin contar que, por entonces, estaba aún bajo el control del emperador. La relación con Isabel Osorio es cierta, pero la boda no, porque no quiso ella, y mucho menos los hijos. Además, no habría sido adulterio, porque se conocieron en 1552, cuando Isabel era dama de honor de Juana, la hermana de Felipe II, y ambas estaban en Zamora esperando la boda de la infanta con Manuel de Portugal. Por entonces Felipe hacía 7 años que era viudo de María Manuela de Portugal, y le faltaban 2 para su matrimonio con María Tudor. No hay duda de que Felipe II tuvo amores con otras mujeres, Catalina Laínez, Eufrasia de Guzmán, Elena Zapata, Catalina Leney o Magdalena Dacre, pero las referencias son siempre a rumores. El caso más extendido, el de su implicación con la princesa de Éboli, se conoce solo porque Antonio Pérez lo dice en sus Relaciones publicadas en París en 1591, ya se sabe con qué intención. Es evidente que Felipe II tuvo interés por las mujeres, porque si no, no hubiera habido tantos rumores, pero los periodos fueron, dice Martínez Ruiz, en los 9 años de su primera viudedad y durante el matrimonio con María Tudor. Insertamos a continuación un cuadro con los matrimonios de Felipe II y los hechos a los que se refieren las acusaciones de Guillermo de Orange en su apología. Veamos ahora lo de rey, fanático y cruel. Felipe II se ve implicado en otros conflictos bélicos además de la Guerra de los 80 años a lo largo de su reinado, un guerrear constante que puede inducir, de hecho ha inducido en numerosas ocasiones, a error, pues se ha dicho que la política del rey en general de la monarquía hispánica era una política agresiva y belicista. Lo de belicista evidentemente es una realidad, pero lo de agresiva no. La defensa es el elemento dominante en la política y conducta real. Pero como antes hemos dicho, miremos a otros protagonistas. Continuando en Inglaterra, para Isabel I, el mantenimiento del anglicanismo era vital, porque si no era así, resultaría que sus padres no habían estado casados y, por tanto, era ella bastarda y no tenía derecho al trono. De ahí el fanatismo y las persecuciones. Francia, fanatismo y crueldad de ambos bandos, 8 guerras de religión en 35 años, más de 2 millones de muertos, matanza de católicos en Nimes 1567 y de hugonotes en París 1572, Enrique III, asesinato de Enrique de Guisa, de su hermano Luis de Guisa y de todo su consejo 1588, fue asesinado a su vez en 1589. La acusación de incestuoso la usa Guillermo de Orange porque dice que tuvo relaciones sexuales con su hermana y con su sobrina. Lo de la hermana ya en el mismo siglo XVI estaba descartado incluso por enemigos acérrimos. Lo de la sobrina es cierto que se casó con ella, Ana de Austria, 1570, pero eso tampoco era algo inusual entre las casas reinantes europeas. Veamos ahora la acusación que más ha perdurado, la de parricida.
El príncipe Carlos nació en Valladolid el 9 de julio de 1545. 4 días después moría su madre María Manuela de Portugal. Desde entonces, los imprescindibles viajes del rey hicieron que el príncipe creciese sin la figura paterna hasta los 14 años, salvo de 1551 a 1554, en que padre e hijo disfrutaron en cacerías, jornadas de pesca y otras actividades. En 1559, don Carlos fue investido con el Toisón de Oro y en febrero de 1560, las Cortes de Castilla le reconocieron como heredero del trono. Físicamente, su cabeza era desproporcionada respecto a su cuerpo y tenía un hombro más alto que otro, la pierna izquierda más corta y los músculos muy débiles. Su salud fue siempre endeble, sufriendo con frecuencia de cuartanas. Precisamente por eso, Felipe II consideró que Alcalá de Henares era un lugar perfecto para el príncipe, porque era salubre y con universidad. Con él se formarían Juan de Austria y Alejandro Farnesio. En Alcalá, don Carlos era conocido por sus rarezas y manías, se le vigilaba por ello a pesar de lo cual se escapaba con frecuencia. El 20 de abril de 1562 lo hizo para ir a encontrarse con la hija de un criado, y por el problema de su pierna se cayó por las escaleras, quedando en coma. El 5 de mayo se decidió su trepanación, pero por su mejoría se decidió no llevarla a cabo. Tenía 17 años. La mejoría posterior hizo que Felipe II le nombrara presidente del Consejo de Estado, pero pronto demostró que no servía para ello. En cambio, sí demostraba continuamente su genio irascible y sus indiscreciones, de las que hacía objeto incluso a personajes tan significados en la corte como el príncipe de Éboli o el cardenal Espinosa, poniendo de manifiesto su anormalidad. El príncipe tiene un temperamento impulsivo y violento, y que a menudo pierde los estribos, dice cualquier cosa que se le pasa por la cabeza, libremente y sin tino, sin pararse a pensar a quién puede ofender. Para no alargarnos demasiado, resumimos en los cuadros de las 2 páginas siguientes lo relativo a la personalidad del príncipe. Cuando los condes flamencos como Egmont y Horn visitan al príncipe, le aseguran que lo quieren como rey, sin duda por considerarlo fácil de manejar, en los Países Bajos, donde por entonces estaba de gobernador el duque de Alba. Esta visita y los intentos de don Carlos de escaparse a Flandes deciden al rey a poner a su hijo en prisión. Felipe II jamás hablará de ello con nadie, lo cual es comprensible. A ningún padre le gusta proclamar que su hijo está loco. Pero este silencio provocó las explicaciones imaginativas dentro y fuera de España, que perdurarían en el tiempo. En el momento no se extendieron, pero sí lo hicieron cuando Antonio Pérez publicó en Francia sus panfletos, 1591. En 1601, Jacques de Thou publica su Historie sui temporis, en la que reconoce que don Carlos estaba loco y achaca su muerte a la Inquisición, aunque niega que Felipe II mandara asesinar a Isabel de Valois. Agripa de Aubigne, favorito de Enrique IV de Francia y luego calvinista, publica en 1616 su Histoire universelle, y en ella atribuye ambas muertes a la Inquisición. Pero el mito comenzará a tomar cuerpo cuando Pierre de Brantôme, una especie de corresponsal de las revistas del corazón actuales, vuelca los cotilleos de su estancia en la corte española de 1564 a 1565 en su obra Vidas de los grandes capitanes extranjeros, que circuló manuscrita tras esos años e impresa a partir de 1561. En ella afirma que don Carlos murió asfixiado con un paño de lino. Estas memorias dieron pie a 3 obras muy influyentes: el estudio de Saint-Réal sobre don Carlos, París 1672, el drama en verso en que el inglés Thomas Otway convierte la obra de Saint-Réal, Londres 1676, y la biografía de Felipe II del protestante italiano Gregorio Leti, basada en una mezcla de los panfletos de Antonio Pérez y las fantasías de Saint-Réal. Leti reconoció ante un amigo que encontraba la ficción más entretenida que los hechos reales cuando se trataba de escribir historia. A falta de documentos históricos sobre la muerte del príncipe, se construyen ahora 3 arquetipos: el del príncipe enfermo físico y psicológico que generaría múltiples problemas al rey, basado en el diagnóstico de Gachard, el del joven enamorado de su madrastra, Isabel de Valois, y el del rebelde enfrentado a su padre por el poder. Estos 2 últimos cargados de connotaciones literarias con mucha especulación imaginativa y mucho sueño desbocado. Así están las cosas cuando aparece en Ámsterdam una novela histórica de César Bichard, abad de Saint-Réal,
Don Carlos, en la que el príncipe conspira contra su padre por tomar la defensa de los moriscos de Granada y por estar enamorado de su madrastra Isabel de Valois, un año menor que él. Su padre ordena su ejecución en secreto y la de Isabel por su traición. Don Carlos se suicida abriéndose las venas en una bañera, mirando una foto de Isabel. A partir de ahí, el arroyo de Don Carlos se convertirá en río caudaloso cuando Friedrich Schiller lo hace argumento de su drama Don Carlos en 1787, en el que sustituye la tragedia amorosa de San Real por la tragedia política debido a la intransigencia, el fanatismo y el despotismo de Felipe II y de la Inquisición. Y el río se hará catarata incontenible cuando Giuseppe Verdi base en él su ópera del mismo nombre, Don Carlos, en 1867. Perdurará, pues, la fantasía y no la historia, algo permanente en la leyenda negra. Bibliografía importante para este tema: J.H. Eliot, La España Imperial, Vicens Vives, 1980. Stanley G. Payne, La España Imperial desde los Reyes Católicos hasta el fin de la Casa de Austria, Gredos, 1994. Jeffrey Parker, Felipe II, La biografía definitiva, Planeta, 2013. Enrique Martínez Ruiz, Felipe II, Hombre, Rey, Mito, La esfera de los libros, 2020. Fin del capítulo 2 de Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.